Lo que conocemos como Holocausto ha tenido distintos nombres a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que deberíamos reconocer es que el mismísimo nombre Holocausto o Shoah no era un nombre en boga o que fuera conocido por tales en los actores en el contexto del exterminio. Y lo mismo pasaba en Argentina. Digo esto porque me parece interesante a la hora de pensar los años del Holocausto en la Argentina para entender cómo fue esa recepción temprana en nuestro país. Quiero decir, si uno mira la prensa de los años 40, incluso de la década del 30, se va a enterar, se va a dar cuenta de que la cuestión de los crímenes del nazismo, incluso de la política racial, de la persecución y del exterminio perpetrado por los nazis, ocupó una centralidad destacada en los debates públicos de la época. Incluso uno puede encontrar los antecedentes en la década del 20, cuando las discusiones en torno a lo que estaba pasando en Italia, particularmente con el ascenso de Mussolini y el fascismo, reverberan los debates públicos nacionales. Entonces, desde la década del 20, con mayor incidencia en la década del 30 y durante los años del 40, nos vamos a encontrar con una serie de debates y movilizaciones en el espacio público que de alguna manera ponderan, critican, cuestionan, en algunos casos incluso veneran las políticas de persecución, exterminio y aniquilación de los judíos por parte del nazismo. En ese sentido, nos vamos a encontrar durante esos años con movilizaciones callejeras, actos y reuniones de distintos actores intelectuales, políticos, culturales, que se van asociando ya sea para denunciar los crímenes del nazismo o para ponderar, promover algún tipo de políticas de persecución y diferenciación racial en el espacio público argentino. Y ahí es interesante porque nos vamos a encontrar momentos consagratorios de esas pujas que tienen que ver, por ejemplo, con actos en el Luna Park, donde se movilizan los actores pro-nazis o pro-eje en el caso argentino, pero también con actos en el mismo lugar, en el Luna Park o en otros espacios públicos, donde los pro-aliados o los antifascistas se movilizan cuestionando o condenando los crímenes del nazismo. En este sentido, me parece interesante destacar que la información que llega a la Argentina desde fines de la década del 30, principios de la década del 40, era una información cuantiosa respecto del carácter criminal del nazismo. Si reparamos en los títulos de los periódicos de aquellos años, si miramos un poco la información que llegaba a través de agencias internacionales de noticias, vamos a tener un conocimiento acabado del carácter criminal del nazismo. Y este me parece que es un dato interesante. ¿Por qué? Porque para los actores en ese contexto, la dimensión criminal que tuvo el nazismo antes de que se denominara o se conociera eso como Holocausto era consabida por sus actores contemporáneos. Las deportaciones, el exterminio, las persecuciones, las fosas masivas. Es interesante en esa dimensión reconocer la cantidad de información que circulaba, ¿sí?, respecto de lo que acontecía en Europa. Y ahí es interesante también poder reconocer cómo esa información que llegaba era leída de modos distintos según los actores. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si uno mira la prensa nacional, quiero decir la prensa que se publicaba en Buenos Aires, pero también la que se publicaba en las grandes ciudades del país, en Córdoba, en Mendoza, en Bahía Blanca, en Rosario, ¿sí? Lo que nos vamos a encontrar es como una descripción del nazismo como un régimen criminal, como un régimen bárbaro, donde la criminalidad del acto no está tan centrada en describir quiénes son los afectados, sino básicamente en mostrar la escala criminal, las persecuciones, las fuerzas masivas, los campos de exterminio. Pero si miramos la prensa de la comunidad judía, lo que se publicaba mayormente en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, lo que vemos es el foco puesto en quiénes son esas víctimas producto de la persecución del nazismo, básicamente los judíos. Entonces, esas dos narrativas que son contemporáneas, de alguna manera van a ir sedimentando en la década del 40 y a posteriori en la década del 50, dos representaciones distintas, no necesariamente antagónicas o opuestas, muchas veces complementarias, respecto del carácter criminal del nazismo. Mientras algunos van a poner el foco en el carácter bárbaro del nazismo como un régimen antiliberal o antioccidental, otros sí van a poner el foco en el carácter antisemita de las políticas del nazismo. En ese sentido es muy interesante el caso argentino, incluso en relación a otros contextos nacionales en Latinoamérica, porque el impacto que tiene la discusión de los crímenes del nazismo en nuestro país van a promover una serie de iniciativas de políticas estatales tendientes a investigar podríamos decir, las conexiones, los vínculos de los partidos nazis en América Latina. Argentina es el único país que va a tener desde la década del 40 en adelante
3 comisiones parlamentarias o 3 comisiones investigativas sobre la participación en la presencia de nazis en Argentina. 2 comisiones que son parlamentarias a ciencia cierta, la comisión de 1943 sobre actividades nazis en Argentina, una comisión posteriormente en 1955 tras el derrocamiento del gobierno de Perón, promovida por la Revolución Libertadora, que no avanza mucho en su investigación, y finalmente una última comisión que no es parlamentaria, pero que es una comisión promovida por el Estado, la Comisión de Investigación de Actividades Nazis en Argentina, la CEANA, promovida tras los atentados a la Embajada de Israel y la sede de la AMIA en 1994. Digo, en este entramado de comisiones que organiza la Argentina se puede ver la centralidad que tuvo para nuestro país la discusión acerca de los crímenes del nazismo, pero también el impacto que el nazismo tuvo en la política argentina, de qué modo se discutió si ingresaron o no ingresaron refugiados, si ingresaron o no ingresaron sobrevivientes, si ingresaron o no ingresaron o cuántos jerarcas del régimen nazi ingresaron a nuestro país. De alguna manera podríamos rastrear que a lo largo de o desde 1940 hasta la actualidad, la cuestión del nazismo, el holocausto y los crímenes cometidos contra los judíos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fueron centrales para el debate público en nuestro país. Esas dimensiones reverberan en el debate público en momentos muy particulares. En 1960, en el contexto de lo que se conoce como el caso Eichmann, por ejemplo, el debate vuelve a cobrar centralidad en el espacio público. Eichmann es un criminal de guerra nazi que se encuentra en Argentina, va a ser capturado por el servicio de inteligencia israelí y llevado a Israel para ser enjuiciado y finalmente condenado. En ese contexto, la cuestión de Argentina y el holocausto vuelve a la escena pública. Algo similar va a pasar en 1970, en las décadas del 70, en el contexto de la dictadura militar, donde las denuncias internacionales sobre lo que pasa en Argentina respecto de la violación de los derechos humanos ponen en el centro, como una forma de entender lo que está sucediendo, la memoria del holocausto. Y ahí, memoria del holocausto y dictadura militar, violaciones de los derechos humanos, van a ser un discurso que va a entrar en diálogo como un modo de comprender o colaborar con las denuncias internacionales sobre lo que pasa en nuestro país. Y finalmente, en las décadas del 80 y luego, sobre todo, con el atentado a la AMIA en 1994, la cuestión de la memoria del holocausto vuelve a la escena pública para justamente discutir de nuevo el carácter que el antisemitismo tiene en nuestro país, pero también cuáles son las políticas reparatorias hacia una comunidad que ha sido vilipendiada y perseguida como la comunidad judía, no solo en Argentina, pero sí a nivel global. Y entonces la memoria del holocausto vuelve a constituirse ahí como un discurso de mucha connotación en el espacio público.